Continuamos, queridos amigos, en El Don de la Fe, hoy presentando este tema escatológico referente a la última profecía. Como sabemos, en varias ocasiones la Virgen ha venido a nuestro mundo para entregarnos consuelo o para darnos a conocer sucesos que podrían ocurrir, pero también para hacernos alguna o varias peticiones. Enseguida les presento, queridos amigos, en qué consisten estas peticiones de la Virgen María. Son muchas las apariciones en las que la Virgen María se presenta con su rosario en mano, a fin de animarnos a rezarlo y meditarlo todos los días, y afirma con frecuencia que el rezo del rosario es, después de la misa, la mejor arma contra Satanás, y explica que el ideal es rezarlo en familia. Entre las peticiones que ella presenta están la lectura de la Biblia, la confesión frecuente, la misa diaria, en la medida de lo posible, y el ayuno a pan y agua 1 día o 2 por semana. Insiste en dar más importancia en nuestra vida a Jesús Eucaristía. Recomienda la práctica de los 5 primeros sábados de mes para reparar los pecados. Pide insistentemente la consagración a su Inmaculado Corazón para estar protegidos contra el maligno y afirma que el triunfo de Jesús vendrá a través del triunfo de su corazón inmaculado. En diversas ocasiones ha pedido que se rece mucho por los sacerdotes, pues algunos de ellos van alejados de la verdadera fe católica y contaminan con sus ideas personales a los fieles. Nos pide a todos mucha pureza del cuerpo, alma y corazón para luchar contra la impureza que nos rodea y evitar espectáculos que puedan contaminar el alma. También ha dado a conocer que sufre por el gran pecado del aborto y por el distanciamiento de Dios por parte de la juventud, y que le preocupa la unidad y fidelidad de las familias en estos tiempos en los que ocurren tantos divorcios. Para luchar contra el mal y el maligno, además del rezo del rosario, recomienda el uso del agua y de objetos devocionales benditos, el santo escapulario del Carmen y la medalla milagrosa, y ha pedido, con lágrimas, orar por la salvación de los pecadores, la obediencia al Papa y la conversión de Rusia. En algunas de sus apariciones, la Virgen ha revelado que el comunismo será el azote que Dios usará para castigar al mundo por sus pecados si los hombres no se arrepienten, que en algunos lugares la humanidad actual es peor que la del tiempo del diluvio, y profetiza 3 días de oscuridad, como también lo han advertido varios santos a lo largo de los siglos. En el caso de que sobreviniese un castigo a la humanidad, María ha dicho que primero habría un aviso y después un gran milagro para dar a todos la oportunidad de convertirse. No se trataría del fin del mundo, sino el fin de los tiempos, pues tras el castigo vendrá una resurrección gloriosa de la Iglesia y amanecerá un nuevo mundo de paz y amor. La Iglesia habrá sido renovada y Jesús triunfará en el mundo por medio del corazón inmaculado de María. Bueno, pues como vemos, la Virgen María nos ha presentado en diversas ocasiones advertencias, solicitudes, peticiones, expresiones de amor, de consuelo y de esperanza, expresiones también como de llamada de atención, como lo hace cualquier madre hacia su hijo. Luis Eduardo, antes de la pausa te preguntaba, o te hacía notar que nos has dicho varias veces, estamos viviendo. O sea, ¿tú dirías que este tiempo tan profetizado se ha cumplido? No. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuando nació Jesús en Belén, se dio cuenta, supo o se enteró que estaba iniciando la plenitud de los tiempos porque el Mesías había nacido? Pues unos pastorcitos, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta que esto ya comenzó o que está por comenzar. Esta batalla de la que tú hablas, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, todo esto que tú enumeraste. Esta batalla está entrando en su fase final, pero no ha comenzado de lleno. O sea, viene peor. Todavía viene peor, sí, viene peor. Sería un error en mi lectura personal afirmar que ya estamos en el ojo del huracán. No, estamos en los primeros golpes del huracán que va a ir increciendo
en contra de la fe, en contra del orden establecido por el Padre, en contra del orden cristiano y en contra de la Iglesia. Porque todavía tenemos allá la Iglesia en el Vaticano, todavía tenemos al Papa que puede salir, hablar, oficiar la Santa Misa, los sacerdotes, pero va a llegar un momento, Roberto, en que esto se va a ir cada vez más oscureciendo y el ataque a la Iglesia va a ser abierto y sangriento. Lo dijo, si me permites que cite una vez más a San Juan Pablo II, cuando en Fulda, Alemania, en 1980, estoy hablando de 3 años después de la cita que acabo de mencionar hace unos momentos, y él le preguntaban sobre el futuro de la Iglesia, y él contestaba textual: debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho, eso lo dijo en el 80, o sea, hace 40 años, grandes pruebas que exigirán de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, o sea, martirio, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Y agregó: con vuestra oración y la mía será posible mitigar la tribulación, pero no será posible evitarla, porque sólo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó finalmente: cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la Iglesia, y esta vez no será de manera distinta. Entonces, esta persecución abierta a la Iglesia ya está en un proceso de fase inicial, pero no hemos llegado todavía a la mayor persecución que se va a dar en el futuro cercano. Estamos viviendo el Año Santo de San José. Así es. Un alivio, un respiro, un consuelo en cosas tan raras que suceden, que el Papa ya ha convocado a un Año Santo de San José. Está comenzando. Comenzó el 8 de diciembre de 2019. Pero ¿ya te diste cuenta que en el decreto de la Penitenciaría Apostólica de cómo ganar la indulgencia, una manera es pidiéndole a San José por los cristianos que son perseguidos, fíjate, ad intra y ad extra de la Iglesia? O sea, cristianos perseguidos adentro de la Iglesia y afuera de la Iglesia. De los que son perseguidos afuera de la Iglesia, pues ya los hemos visto, ¿no? Sí. Todos estos cristianos decapitados, crucificados en Siria, los terroristas islámicos. Pero de los perseguidos hacia adentro, sí, porque, ¿a qué se referirá? Yo lo que deduzco o interpreto de esa frase es que dentro de la misma Iglesia nosotros como cristianos sufrimos porque la fe se ha oscurecido, sufrimos la división que vemos, que palpamos, sufrimos los embates que como una sociedad nos está afectando los cimientos de nuestra fe. Entonces ahí hay un sufrimiento interior y también los Judas que hay dentro de la Iglesia. Porque dentro de la Iglesia, así como Cristo sufrió la traición de uno de sus 12 apóstoles, hoy la Iglesia también está sufriendo la traición de otros laicos, sacerdotes, obispos y cardenales que, no siendo fieles al Evangelio y a su vocación, traicionan a Cristo y lo crucifican de nuevo. Te pregunto, sí, la persecución es hacia aquellos cristianos a quienes no nos gustó el masacote de pesebre de nacimiento que pusieron en la plaza de San Pedro del Vaticano, y entonces ahí tienes a otros que estos conservadores retrógradas del medioevo no les gustó este nacimiento que parece de alienígenas ancestrales, entonces les tiene que gustar. ¿Se referirá a esos perseguidos? Respóndeme después de esto, mira, de más información sobre el triunfo del Corazón Inmaculado de María, la última profecía. ¿Qué más nos dice? El triunfo del Corazón Inmaculado de María significará el fin de la civilización actual, como se le conoce. Civilización que se ha vuelto capaz de corromper a todo y a todos, pues es una civilización totalmente corrompida. Es necesaria una transformación del estado actual del hombre consigo mismo, con los demás, con la creación entera y desde luego con respecto a Dios. Transformación que dará lugar a una nueva civilización, a la que ya Paulo VI y Juan Pablo II habían denominado la civilización del amor. Civilización que es una expresión social del triunfo del Corazón Inmaculado de María y que hará que se establezca en la tierra una paz universal, tal y como está profetizado en Isaías, pues llegará el día en que no se alzará la espada, gente sobre gente, ni se ejercitarán para la guerra.
Será una época en la que habrá gran bienestar y prosperidad temporal, pues los árboles del campo darán fruto y la tierra dará sus productos. Y la tierra se llenará del conocimiento del amor de Dios como una invasión de las aguas del mar, como también profetizó Isaías. Entonces la paz y la justicia reinarán, la prosperidad temporal permanecerá, los desiertos florecerán y tendrán cosechas de frutos, habrá longevidad en los habitantes de la tierra, se amansarán los animales y, como describe San Pablo, las criaturas liberadas de la servidumbre de la corrupción participarán en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, Luis Eduardo, Sí. esa persecución hacia adentro de la iglesia cristiana se referirá a estos cristianos observantes, fieles, o a los que andan buscando cositas nuevas, No, finalmente, cuando poniendo el nosotros nacimiento como ejemplo. Cuando tratamos de vivir la fe como la recibimos de nuestros padres, como está señalada en la doctrina católica, y vemos que por momentos eso se oscurece por los mismos pastores de la iglesia, eso nos causa un gran sufrimiento, ¿verdad? Cuando vemos la Pachamama ahí en el Vaticano, Ajá. la Madre Tierra, pues es Ajá. desconcertante, porque finalmente pues eso es una figura completamente pagana, por decirlo menos, y de pronto se olvida que el único que puede ser motivo de adoración es Dios uno y trino. O el nacimiento El nacimiento, alienígeno que pusieron que puede ser motivo de gran fe y de gran inspiración a la piedad personal a través de la imagen del niño, de la Virgen, de San José, del ángel, y de pronto pues las imágenes con cultura siria pues invitan a todo menos a la devoción personal. Sobre todo cuando le ves más aspecto de tótem de apaches Así es, que de un nacimiento. es correcto. Insisto en esto, mira, no me digas que no es o de sarcófagos egipcios. Así es. No me digas que el cardenal mi tocayo Robert Sara Ahora, no es una persona perseguida y es cardenal sí, hacia dentro de la iglesia Ah, por sus convicciones así es. fieles a la sana doctrina. Recuérdate que para nuestro público que nos ve, que para tener esa visión muy clara, la iglesia virtualmente, y lo digo con todo respeto y que se entienda mi frase, virtualmente está dividida. Virtualmente hay un cisma en la que por un lado está representada la mujer vestida del sol, que es la iglesia, que gime dolores de parto, es a capítulo 12, porque el dragón le hace la guerra. Entonces, esa mujer, que de un sentido es la Virgen y en otro sentido es la iglesia, está siendo azotada y perseguida. Y frente a esa imagen de la mujer, hay otra mujer que Juan ve en el capítulo 17, que es una mujer que es una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, vestida de púrpura y escarlata. Y se embriaga con Y la se embriaga sangre con la de los sangre de los mártires. mártires. Entonces, Qué imagen tan horrible. imagen que Apocalíptica. Juan, sí, apocalíptica, que Juan queda sobrecogido. Y está sobre 7 colinas, que es Roma. Entonces, estamos ya muy cerca, Roberto, de que este enfrentamiento de estas dos mujeres, de estas dos iglesias, se haga cada vez más O patente. sea, la iglesia fiel Fiel. y una Y iglesia, una iglesia infiel o falsa. que ya está, Ya se gestó, Ya se gestó. ya empieza a manifestarse. Ya está manifestándose. Bueno, esto se pone más horrible de lo que pensábamos. Pero todavía no se ha debidamente consolidado porque falta que sea reconocida oficialmente por un papa. Pácatelas. Sí. O sea, allí ya diríamos, Ahí. está comenzando el fin. Y ahí ya entramos al ojo del huracán y a una... Porque entonces, ¿qué va a pasar, Roberto? Para poner el escenario, que el mundo se va a empoderar cuando vea a la iglesia que ha siempre presumido de la unidad Ajá. y del perdón y de la caridad, una iglesia que está dividida y enfrentada. Entonces, los valores doctrinales, morales y espirituales que a la Virgen que anuncia el Evangelio se desmoronan. Y entonces el mundo, el poder del mundo, todo lo que es la agenda globalista actual, se empodera para perseguir abiertamente a la iglesia. Y ahí está lo que vio Juan Pablo II de una iglesia que va a tener que pasar por un derramamiento de sangre y que, te aclaro y completo, que la Virgen en Fátima anuncia que un papa va a ser asesinado. Bueno, después de todo eso,
después de toda esta lucha. Que un papa va a ser asesinado Sí. mientras huye de una ciudad en ruinas media que ruina, evidentemente es es Roma. Roma. Y que pasa sobre los cadáveres sacerdotes, que reza por ellos, llega a una montaña, es asesinado con flechas de fuego y flecha, y tras él, dice la visión, mueren sacerdotes, religiosos, obispos y laicos. O sea, es la persecución a todo. A todo lo que es. Y entonces la abominación desoladora instalada donde no debe, como dice el discurso escatológico de Jesucristo en el Sí. capítulo 3 de San Marcos, Citando a Daniel. pudiera ser referente a la sede de Pedro ocupada. Ocupada, pero ojo, este concepto de Daniel, de la abominación desoladora en el lugar santo, así como se cumplió con... En la destrucción del templo. Sí, se cumplió anteriormente, y ahora se vuelve a cumplir con esta Roma prostituida, volverá a cumplirse cuando venga más adelante el último anticristo. Entonces, después de, o mejor dicho, antes de eso, primero viene el triunfo del corazón inmaculado. ¡Ah! Perfecto. El triunfo Ya, del ok. corazón inmaculado. Ya. O sea, por eso nos debe dar esperanza de que todo este desastre que estamos viviendo y que no vemos la luz claramente, María nos dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. Ya te entendí. ¿Sí? Y es que lo explica sencillo. Al final de todo este desastre, al final de esta persecución y de esta apostasía, al final de este gobierno, de esta supremacía de los hijos de las tinieblas que piensan que han destrozado la verdad a través de la mentira. Al final de esto, el corazón de María triunfará. Y eso tiene una serie de connotaciones concretas en los hombres y en María. No solamente, no es algo etéreo, es algo más concreto. Y claro, ¿qué otra cosa podríamos esperarnos si no recordamos que la mujer, la descendencia de la mujer, pisa la cabeza de la serpiente? Eso es lo que Pablo VI llegó a hablar de la civilización del amor, que es precisamente este concepto social del triunfo del corazón inmaculado de María. ¡Wow! Bueno, esto se pone buenísimo. Yo tengo que hacer una pausa, vamos rápido para continuar. No te me enfríes, Muy bien. porque viene lo mejor.